La cadena neto simpática está formada neto por dos cordones a derecha e izquierda, situados a los lados de la columna neto vertebral y que se extiende desde la primera vértebra cervical hasta la primera vértebra sacra. En el trayecto de este cordón vamos a encontrar la presencia de ganglios, donde vamos a tener 8 ganglios cervicales, 12 ganglios dorsales, 5 ganglios lumbares, 5 sacros y un ganglio coccígeo. Aquí vemos por delante del simpático el nervio vago, que cuando entra ya al tórax está formado totalmente por fibras simpáticas. El simpático lo podemos dividir para su estudio en 4 porciones, que son el simpático cervical, dorsal o torácico, el lumbar y el sacro. El simpático cervical se extiende desde la base del cráneo al orificio superior del tórax y presenta tres ganglios: el ganglio cervical superior, el medio y el ganglio cervical inferior. Los ganglios cervicales son 8, pero solo vemos 3 ganglios cervicales. Lo que ha ocurrido es que los ganglios se han fusionado, así en el ganglio cervical superior, que es el más voluminoso de los 3, tiene una forma fusiforme, es de color gris, de superficie lisa, mide de 2 a 4 centímetros de largo por 6 a 8 milímetros de ancho y 3 a 4 milímetros de espesor. Aquí vemos al ganglio cervical superior. Luego tenemos el ganglio cervical medio, el cual es un ganglio aplanado, no excede generalmente los 10 milímetros de longitud por 4 milímetros de ancho. Aquí vemos al ganglio cervical medio y aquí el ganglio cervical inferior, que normalmente está unido al primer ganglio torácico, formando el ganglio estrellado, que está apoyado en la primera costilla, en una fosita llamada fosita suprarretropleural de Sevillot. Este ganglio estrellado se caracteriza por tener unos 2 centímetros de largo por unos 8 milímetros de ancho y 8 a 10 milímetros de espesor. La cadena simpática está apoyada sobre las apófisis transversas cervicales, cubierta por los músculos vertebrales, y está envuelta en una vaina que se adhiere a la vaina del paquete vasculo nervioso del cuello en la parte superior, pero es independiente en la parte inferior. Este ganglio cervical superior está ubicado a la altura de la segunda, la tercera vértebras cervical, está 2 centímetros por debajo de la base del cráneo. Está ubicado en la parte posterior del espacio laterofaringio y entra en relación con la carótida interna, la yugular interna, el neumogástrico. Por fuera está en relación con el nervio espinal y por arriba se halla cruzado por el nervio hipogloso mayor. El ganglio cervical medio
está ubicado por debajo del tubérculo de Chiari-Signac de la sexta vértebra neto cervical y está en contacto con el callado de la arteria tiroidea neto inferior. El ganglio estrellado está al nivel del cuello, como dijimos, de la primera neto costilla, en la fosita suprarretropleural. Está aplicada a su cara neto anterior la arteria neto vertebral. Por detrás se encuentra la arteria intercostal neto superior y también se halla en contacto con las dos últimas raíces del plexo neto braquial. Aquí vemos a la cadena neto simpática neto con los ganglios, son ganglios periféricos que están ubicados por fuera de la columna neto vertebral. Del simpático cervical salen ramas neto comunicantes, las que vienen del ganglio cervical neto superior, neto van neto a los cuatro primeros pares de nervios raquídeos neto cervicales, los de ganglio cervical medio al quinto y al sexto nervio neto raquídeo cervical, y del ganglio neto inferior para el séptimo y el octavo neto par neto cervical. Además del simpático cervical van a salir también ramas llamadas eferentes, así del ganglio cervical neto superior van a salir ramas superiores o craneales, una posterior que sea anastomosa con los nervios neumogástrico, hipogloso y glosofaringio, y una rama anterior que sigue a la carótida interna para formar el plexo carotidio y el plexo neto cavernoso. Y del plexo carotidio parten el nervio carótico neto timpánico para el nervio de Jacobson y el filete neto carotidio para el nervio neto vidiano. Del plexo neto cavernoso parten neto ramas para la hipófisis, para las meninges y para los senos neto efenoidales. Las ramas de la carótida neto interna dan ramas anastomóticas para los nervios de la órbita, para el ganglio de Gasser del trigémino y para la raíz simpática del ganglio neto oftálmico. Del ganglio cervical neto superior salen también ramas neto posteriores, neto para los músculos de la región prevertebral y para las vértebras cervicales. Van a salir también ramas neto anteriores que se dirigen hacia la bifurcación de la carótida primitiva y formando el plexo intercarotidio, de donde salen ramas que van a formar plexos neto secundarios para las ramas de la carótida neto externa, que se denominan plexo tiroideo superior, lingual, facial, auricular posterior, occipital, faringio inferior, temporal superficial y también maxilar neto interno. Y van a dar también de este ganglio cervical neto superior ramas llamadas ramas internas que van para vísceras de la región cervical, faringe, esófago, laringe, neto, y tiroides. Algunas de estas ramas también van a formar el nervio cardíaco neto superior. Del ganglio cervical neto medio salen ramas netotiroideas que siguen a la arteria tiroidea inferior, ramas cardíacas que forman el nervio cardíaco neto medio y ramas anastomóticas para el nervio neto recurrente. Del ganglio cervical neto inferior o estrellado van a salir ramas externas que acompañan a la arteria neto subclavia y forman plexos alrededor de sus ramas.
son los nervios vasomotores del miembro superior. Hay ramas ascendentes que van a formar el nervio neto vertebral, que acompaña a la arteria neto vertebral dentro neto del cráneo. Da ramas para la división de la arteria, formando plexos secundarios como son los plexos espinales, el plexo neto basilar, el plexo neto cerebral posterior. Del ganglio cervical inferior o neto estrellado van a salir también ramas internas que se anastomosan con el recurrente, y algunas forman el nervio cardíaco neto inferior. Como vimos, de los tres ganglios neto cervicales, superior, medio e inferior, salen los nervios neto cardíacos, que se van a unir también con los nervios cardíacos aportados por el nervio vago, que son fibras paranetosimpáticas, y se van a dirigir hacia neto, la base neto del corazón, y ahí van a formar el plexo neto cardíaco, que presenta un ganglio llamado ganglio de Reisberg, y de este plexo van a nacer nervios para neto el miocardio neto y sus envolturas. El simpático lumbar, al llegar a la cavidad abdominal, lo hace pasando neto por el diafragma, entre el pilar principal y el pilar accesorio. Se ubica en la cara anterolateral de la columna neto vertebral, cubierto por la aorta a la izquierda y por la vena cava inferior a la derecha, y termina a nivel de la quinta vértebra neto lumbar. Tiene su trayecto 5 neto ganglios, de los cuales van a salir ramos neto comunicantes, que lo van a unir con los 5 nervios raquídeos neto lumbares. Además da ramas eferentes, como son las ramas óseas neto para las neto vértebras, y los llamados ramos preaórticos, que pasan por delante de la aorta y se unen para formar el plexo lumbo aórtico, que se extiende desde el origen de las arterias espermáticas hasta el origen de las arterias ilíacas. Tiene relación además con el plexo solar, con el plexo hipogástrico, y este plexo lumbo aórtico da lugar a ramas que siguen a las arterias neto espermáticas, neto lumbares e ilíacas primitivas. Estas ramas que van a la ilíaca neto primitiva forman los nervios vasomotores del miembro inferior. La arteria mesentérica inferior está rodeada por el plexo mesentérico inferior, que también se desprende de este plexo lumbo neto aórtico, y se divide en plexos netos secundarios, que van siguiendo las ramas de la mesentérica inferior, y así el plexo hemorroidal superior va a terminar a nivel del plexo neto hipogástrico. Luego del simpático neto lumbar tenemos neto el simpático neto sacro, el cual descansa sobre la cara anterior del sacro. Se ubica por detrás del recto, presenta en su trayecto 5 ganglios, los ganglios netos sacros, y al llegar al coxis, el simpático se une con el del lado neto opuesto, formando el asa neto coxígeo, donde se halla un pequeño neto ganglio llamado ganglio neto coxígeo. De este simpático sacro salen ramas comunicantes neto para los nervios raquídeos netos sacros, y además da ramas también eferentes. Así tenemos ramas internas que van al sacro, al recto, a la arteria sacra media, y además da ramas anteriores que van a ir hacia el plexo neto hipogástrico. Las ramas anteriores de los ganglios sacros van a los ganglios neto hipogástricos, los cuales se hallan en conexión con el plexo lumbo aórtico por los nervios hipogástricos. De estos ganglios hipogástricos van a partir nervios que salen para las distintas vísceras de la pelvis, como el recto, la vejiga, los uréteres,
las vesículas seminales, la próstata, el conducto neto deferente, el útero y la vagina. Estos ganglios están anastomosados también con fibras parasimpáticas que vienen por el tercer y cuarto par sacro, que son los nervios erectores neto de Eckart. Entonces las ramas simpáticas más estas ramas parasimpáticas forman este plexo neto hipogástrico que va a inervar a los órganos que están a nivel de la pelvis. El parasimpático, como ya vimos, se divide en un parasimpático craneal y un parasimpático sacro. El parasimpático craneal está representado por una serie de núcleos que se ubican en el tronco encefálico. Esto ya lo vimos al hablar de los pares craneales. Vamos a recordar aquí que a nivel del pedúnculo cerebral o mesencéfalo tenemos el núcleo pupilar o núcleo de Edinger-Netto-Welfas, cuyas fibras salen por el motor ocular común, las fibras preganglionares que van a hacer sinapsis en el ganglio ciliar, que es un ganglio anexo al nervio oftálmico del trigémino, pero está en la cara externa del nervio óptico. Y de este ganglio ciliar salen los nervios ciliares cortos que van al ojo, van al músculo neto ciliar para producir el achicamiento neto de la pupila. En la protuberancia tenemos el núcleo parasimpático llamado lagrimal o muco lacrimonasal, cuyas fibras salen por el nervio netofacial, luego por una de sus netorramas, que es el nervio petroso superficial mayor, el cual se une con el petroso profundo mayor, rama del glosofaringio, forma el nervio vidiano, que va al ganglio efenopalatino. Este ganglio es anexo al nervio maxilar superior del trigémino y de este maxilar superior sale un ramo orbitario que se anastomosa con el nervio lagrimal para llegar a la glándula lagrimal, y ante una emoción puede estimular a esta glándula para secretar las lágrimas. El núcleo parasimpático llamado salival superior también está en la protuberancia. Sus fibras salen también a través del facial. Luego siguen por el intermediario de Reisberg, el séptimo bis, y luego este séptimo bis se anastomosa en la caja del tímpano con la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano sale por la cisura de Glasser y se anastomosa con el nervio lingual. Y este nervio lingual que va a la lengua va a dar fibras que van a hacer la sinapsis con los ganglios submaxilar y sublingual, que son ganglios parasimpáticos, y de ahí sale la inervación para la glándula submaxilar y sublingual para estimular la producción de saliva. Aquí tenemos el núcleo parasimpático llamado salival inferior, que está a nivel del bulbo. Sus fibras salen por el gloso faringio, luego van a seguir por el nervio de Jacobson, luego por el nervio petroso profundo menor, que se anastomosa con el nervio petroso superficial menor, rama del facial, para formar el nervio petroso, que va al ganglio óptico o ganglio de Arnold, que es anexo al nervio maxilar inferior, y de este ganglio sale el nervio aurículo temporal, rama del maxilar inferior del trigémino, el cual va a dejar fibras a nivel de la glándula netoparótida para estimular la producción de saliva. Aquí tenemos el último núcleo parasimpático del tronco cerebral, que es el núcleo dorsal del vago, o núcleo llamado también cardiogastroneumoentérico, cuyas fibras van a salir por el nervio vago y se van a distribuir sus fibras paranetosimpáticas por vísceras ubicadas a nivel del cuello, del tórax y del abdomen, como son el corazón, los bronquios, la tiroides, la paratiroides, todo también la parte vasomotora, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino, también la glándula suprarrenal,
neto y el riñón. Entonces estas fibras parasimpáticas van por el nervio vago y que finalmente va a terminar, como vimos, a través del vago derecho en el cuerno o el asta interna del ganglio semilunar del plexo solar, aportando fibras netoparasimpáticas, donde también van a llegar estos ganglios semilunares al asta netoexterna, los nervios espláncnicos mayor y menor, que son ramas del simpático neto torácico. De esa manera se forma el plexo solar y las fibras neto que salen son fibras ya mixtas para todos los órganos que están ubicados a nivel del abdomen, neto hasta el ángulo esplénico neto del colon. Aquí vemos el parasimpático neto sacro, que están ubicados a nivel de las astas laterales del sacro. Acá salen fibras preganglionares que van a salir por los nervios raquídeos neto sacros y luego los van a abandonar dentro neto de la pelvis para dirigirse al plexo neto hipogástrico y allí junto con las ramas neto simpáticas que fundamentalmente vienen del simpático lumbar, algunas fibras del simpático sacro, forman el plexo neto hipogástrico que va a inervar neto a los órganos neto de la neto pelvis, neto la vejiga, las vesículas seminales, también el conducto neto deferente, el útero, la vagina, la próstata y la inervación también llega hasta el ángulo esplénico neto del colon y el resto del tubo digestivo y las glándulas anexas del tubo digestivo están inervadas neto por el plexo neto solar. Aquí vemos neto al sistema nervioso vegetativo saliendo de su principal centro que es el neto hipotálamo. Luego en el tronco encefálico la presencia neto de los núcleos parasimpáticos, del parasimpático craneal. Ahí están neto las fibras neto en verde, en color verde, que van a los distintos órganos dando la inervación parasimpática y en rojo las fibras de la inervación simpática y vemos cómo van a los distintos neto órganos. Acá vemos cómo del nervio vago van a salir fibras neto paranetosimpáticas que a través del plexo neto solar van a irrigar los órganos del tubo de neto digestivo. Pero ahí vemos también fibras parasimpáticas neto para la laringe, neto parte fundamentalmente de la tráquea, los bronquios, los neto pulmones, la glándula neto tiroides. Y aquí el parasimpático sacro, que acabamos de ver, como a través del plexo neto hipogástrico va a dar la inervación a los órganos ubicados a nivel de la pelvis. El simpático lumbar, al llegar a la cavidad abdominal, lo hace pasando neto por el diafragma entre el pilar principal y el pilar accesorio. Se ubica en la cara anterolateral de la columna neto vertebral, cubierto por la aorta a la izquierda y por la vena cava inferior a la derecha y termina a nivel de la quinta vértebra neto lumbar. Tiene su trayecto 5 neto ganglios, de los cuales van a salir ramos neto comunicantes, que lo van a unir con los 5 nervios raquídeos neto lumbares. Además da ramas eferentes, como son las ramas óseas neto para las neto vértebras y los llamados ramos preaórticos que pasan por delante de la aorta y se unen para formar el plexo lumbo aórtico que se extiende desde el origen de las arterias espermáticas hasta el origen de las arterias ilíacas. Tiene relación además con el plexo solar, con el plexo hipogástrico y este plexo lumbo aórtico da lugar a ramas que siguen a las arterias neto espermáticas, neto lumbares e ilíacas primitivas. Estas ramas que van a la ilíaca neto primitiva forman
los nervios vasomotores del miembro inferior. La arteria mesentérica inferior está rodeada por el plexo mesentérico inferior, que también se desprende de este plexo lumboneto aórtico y se divide en plexos netos secundarios que van siguiendo las ramas de la mesentérica inferior, y así el plexo hemorroidal superior va a terminar a nivel del plexo neto hipogástrico. Luego del simpático neto lumbar tenemos el simpático neto sacro, el cual descansa sobre la cara anterior del sacro, se ubica por detrás del recto, presenta en su trayecto 5 ganglios, los ganglios netos sacros, y al llegar al coxis, el simpático se une con el del lado neto opuesto, formando el asa neto coxígeo, donde se halla un pequeño neto ganglio llamado ganglio neto coxígeo. De este simpático sacro salen ramas comunicantes neto para los nervios raquídeos netosacros, y además da ramas también eferentes. Así tenemos ramas internas que van al sacro, al recto, a la arteria sacra media, y además da ramas anteriores que van a ir hacia el plexo neto hipogástrico. Las ramas anteriores de los ganglios sacros van a los ganglios netohipogástricos, los cuales se hallan en conexión con el plexo lumboaórtico por los nervios hipogástricos. De estos ganglios hipogástricos van a partir nervios que salen para las distintas vísceras de la pelvis, como el recto, la vejiga, los uréteres, las vesículas seminales, la próstata, el conducto neto deferente, el útero y la neto vagina. Estos ganglios están anastomosados también neto con fibras parasimpáticas que vienen por el tercer y cuarto par sacro, que son los nervios erectores neto de Eckart. Entonces las ramas simpáticas más estas ramas parasimpáticas forman este plexo neto hipogástrico que va a inervar a los órganos que están a nivel de la pelvis. El parasimpático, como ya vimos, se divide en un parasimpático craneal y un parasimpático sacro. El parasimpático neto craneal está representado por una serie de núcleos que se ubican en el tronco encefálico. Esto ya lo vimos al hablar de los pares craneales. Vamos a recordar aquí que a nivel del pedúnculo cerebral o mesencéfalo tenemos el núcleo pupilar o núcleo de Edinger neto-Welfas, cuyas fibras salen por el motor ocular común, las fibras preganglionares que van a hacer sinapsis en el ganglio ciliar, que es un ganglio anexo al nervio oftálmico del trigémino, pero está en la cara externa del nervio óptico. Y de este ganglio ciliar salen los nervios ciliares neto cortos, que van neto al ojo, van al músculo neto ciliar para producir el achicamiento neto de la pupila. En la protuberancia tenemos el núcleo parasimpático llamado lagrimal o mucolacrimonasal, cuyas fibras salen por el nervio netofacial, luego por una de sus netorramas, que es el nervio petroso superficial mayor, el cual se une con el petroso profundo mayor, rama del glosofaringio, forma el nervio vidiano, que va al ganglio efenopalatino. Este ganglio es anexo al nervio maxilar superior del trigémino, y de este maxilar superior sale un ramo orbitario que se anatomosa con el nervio lagrimal para llegar a la glándula lagrimal, y ante una emoción neto puede estimular neto a esta glándula para secretar las lágrimas. El núcleo parasimpático llamado salival superior también está en la protuberancia. Sus fibras salen también a través del facial. Luego siguen por el intermediario del Reisberg, el séptimo bis, neto, y luego este séptimo bis se anastomosa en la caja del tímpano con la cuerda del tímpano.
esta cuerda del tímpano sale por la cisura neto de Glasser y se anastomosa con el nervio lingual. Y este nervio lingual que va a la lengua va a dar fibras neto que van a hacer la sinapsis con los ganglios submaxilar y sublingual, que son ganglios parasimpáticos, y de ahí sale la inervación para la glándula submaxilar y sublingual para estimular la producción de saliva. Aquí tenemos el núcleo parasimpático llamado salival inferior, que está a nivel del bulbo. Sus fibras salen por el gloso neto faringio, luego van a seguir por el nervio de Jacobson, luego por el nervio petroso profundo menor, que se anastomosa con el nervio petroso superficial menor, rama del facial, para formar el nervio petroso, que va al ganglio óptico o ganglio de Arnold, que es anexo al nervio maxilar inferior, y de este ganglio sale el nervio aurículo temporal, rama del maxilar inferior del trigémino, el cual va a dejar fibras a nivel de la glándula netoparótida para estimular la producción de saliva. Aquí tenemos el último núcleo parasimpático del tronco cerebral, que es el núcleo dorsal del vago, o núcleo llamado también cardiogastroneumoentérico, cuyas fibras van a salir por el nervio neto vago neto, y se van a distribuir sus fibras paranetosimpáticas por vísceras ubicadas a nivel del cuello, del tórax y del abdomen, como son el corazón, los bronquios, la tiroides, la paratiroides, todo también la parte vasomotora, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino, también la glándula suprarrenal, neto, y el riñón. Entonces estas fibras parasimpáticas van por el nervio vago y que finalmente va a terminar, como vimos, a través del vago derecho en el cuerno o el asta interna del ganglio semilunar del plexo solar, aportando fibras netoparasimpáticas, donde también van a llegar estos ganglios semilunares al asta netoexterna, los nervios espláncnicos mayor y menor, que son ramas del simpático neto torácico. De esa manera se forma el plexo solar y las fibras neto que salen son fibras ya mixtas para todos los órganos que están ubicados a nivel del abdomen, neto hasta el ángulo esplénico neto del colon. Aquí vemos el parasimpático neto sacro, que están ubicados a nivel de las astas laterales del sacro. Acá salen fibras preganglionares que van a salir por los nervios raquídeos neto sacros y luego los van a abandonar dentro neto de la pelvis para dirigirse al plexo neto hipogástrico, y allí junto con las ramas neto simpáticas, que fundamentalmente vienen del simpático lumbar, algunas fibras del simpático sacro, forman el plexo neto hipogástrico, que va a inervar neto a los órganos neto de la neto pelvis, neto la vejiga, las vesículas seminales, también el conducto neto deferente, el útero, la vagina, la próstata, y la inervación también llega hasta el ángulo esplénico neto del colon y el resto del tubo digestivo y las glándulas anexas del tubo digestivo están inervadas neto por el plexo neto solar. Aquí vemos neto al sistema nervioso vegetativo saliendo de su principal centro, que es el neto hipotálamo. Luego en el tronco encefálico la presencia neto de los núcleos parasimpáticos, del parasimpático craneal. Ahí están neto las fibras neto en verde, en color verde, que van a los distintos órganos dando la inervación parasimpática, y en rojo las fibras de la inervación simpática, y vemos cómo van a los distintos neto órganos. Acá vemos cómo del nervio vago van a salir fibras neto paranetosimpáticas que a través del plexo neto solar van a irrigar los órganos del tubo de neto digestivo.
pero ahí vemos también fibras parasimpáticas, neto para la laringe, neto parte fundamentalmente de la tráquea, los bronquios, los neto pulmones, la glándula neto tiroides. Y aquí el parasimpático sacro, que acabamos de ver, como a través del plexo neto hipogástrico va a dar la inervación a los órganos ubicados a nivel de la pelvis.